Buenos días, hermanos. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el libro del profeta Abdías. Abdías es el más corto de los libros del Antiguo Testamento. Una lectura superficial nos llevaría a pensar que este libro solo tiene que ver con el juicio que Dios promete contra la nación de Edom por sus pecados contra Israel. Ciertamente, esto forma gran parte del libro, pero el profeta Abdías nos lleva a aplicarlo a todas las naciones y a todo individuo. Es muy probable que el libro fue escrito después de la caída del reino de Judá a manos de los babilonios. Mientras Israel lidiaba con el ataque de los babilonios, el pueblo de Edom tomó ventaja y despojó a algunas ciudades de Israel. El libro nos instruye acerca de los juicios que Dios tenía contra el pueblo de Edom por su proceder en estos eventos. Es posible que esta profecía nunca fue pronunciada en la nación de Edom, sino que el profeta Abdías la pronunció delante del remanente de Israel, con el propósito de animar al pueblo de Dios. Edom se aprovechó de la debilidad de Israel. Sin embargo, ellos no tendrían que vengarse porque Dios traería juicio sobre Edom. Por eso, leemos una convocación de Dios a las naciones de ir a la batalla contra Edom, en versículo 1 al 2. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Uno de los propósitos del libro es de animar a Israel. Dios seguiría siendo fiel a su pacto y se vengaría de toda nación que oprimiera a su pueblo. Esta también es una importante lección para la Iglesia. La Iglesia siempre se ha enfrentado a opresores que por varios motivos no desean la promulgación de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo. En varios países vemos la persecución de cristianos. En varios estados de África, la Iglesia es perseguida por musulmanes. En China y Corea del Norte, el gobierno persigue a los cristianos. Y en el Occidente, las ideologías posmodernas desdeñan y no solo buscan la dilución, sino la destrucción de la verdad de Dios y de todo aquel que se aferre de la sana doctrina. Aunque vemos la hostilidad del mundo contra la Iglesia, nuestra batalla principal no es contra sangre y carne, sino con los poderes espirituales malignos. Es decir, tenemos una batalla feroz contra el diablo y su reino, y no debemos olvidar la constante batalla contra las tentaciones de la carne. Con todas esas fuerzas que buscan oprimir a la Iglesia, a todo verdadero cristiano, el pueblo de Dios, la Iglesia, no se debe desanimar, porque el día del Señor se acerca, donde Él juzgará a nuestros enemigos justamente. Leemos en Romanos capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Regresando a Abdías, del versículo 10 al 14, Dios le enumera a Edom los pecados que cometieron contra Israel. Entre ellos leemos que se alegraron al ver la destrucción de Judá. Ellos mismos entraron a su territorio y tomaron despojos, y no tuvieron misericordia de los israelitas que huían, sino que los mataron. Pero debemos entender que el juicio vino sobre Edom, sobre todo por su soberbia. Leemos en versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pero aún así, Dios les asegura, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Es importante que reflexionemos en esta declaración de juicio a Edom por su soberbia, porque en versículo 15 el tema de juicio se dirige a todas las naciones. Leemos, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 11, leemos que en el día de Jehová, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La soberbia no es tolerada en presencia del Señor, porque es una mentira. El hombre se jacta de su poder, de su inteligencia, de su sabiduría, pero esto lo hace solo cuando no reconoce que Dios está sobre él, y por lo tanto que solo Dios es el alto y sublime. Cuando el hombre entiende que Dios es el Señor, que solo Él reina, entonces el hombre se humilla delante de Él. Pero el que pretende ser exaltado
Dios nos asegura que será abatido. Examina tu corazón. ¿Te encuentras caminando humildemente delante del Señor? ¿O como Edom, has dejado que la soberbia te engañe? A Edom le llevó a pensar que era mejor que Israel, que podían pecar contra ellos sin consecuencia. Si analizas tu corazón, ¿encuentras que hay sentidos de superioridad sobre los que te rodean? Estos son los engaños del corazón que comúnmente nos llevan a pecar contra familiares, amigos y contra hermanos en la iglesia. Por eso, Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». El día del Señor será, para su pueblo que camina en humildad, día de regocijo, cuando finalmente estarán con su Señor. Pero para los soberbios, el día del Señor implicará juicio. Hagamos entonces todo con humildad, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Bendiciones, amados.